Continuando con hormigón fresco, habíamos quedado en lo que es el moldeo de probetas de flexión. El moldeo de probetas de flexión requiere ciertos cuidados para evitar cualquier microfisuración que pueda llegar a aparecer. Y no solo el moldeo, que es algo ambiguo en la norma porque no hay una dimensión de probeta establecida, pero las más usuales son de 15 por 15 por 50 por 55, ya que la distancia en apoyos después en el ensayo es de 45 centímetros. Se, se hacen en dos capas, si son de 15 centímetros de altura se dan 55 golpes, es un golpe cada 10 centímetros cuadrados. Sin embargo, es recomendable vibrarlas. Fíjense, a la derecha están vibrando una probeta. También es recomendable vibrar las probetas de flexión siempre y cuando el asentamiento sea bajo, como dijimos recién. Hay que tener muchos cuidados respecto a lo que es el transporte, la protección, el cubrir las probetas, de que cualquier microfisura, cualquier desecamiento temprano puede llevar a una reducción de resistencias del orden del 20 al 40%, con lo cual cuando se piden probetas de flexión, por ejemplo en un pavimento, en una pista de aeropuerto, que claramente el hormigón trabaja flexión, sumamente importante, a veces es conveniente hacer una correlación entre compresión y flexión que va a depender de los materiales locales y en función de esa correlación después hacer el control por compresión, que son ensayos que requieren menores atenciones, menores cuidados si uno cumple con la norma. Ahí tiene ejemplo que es moldeo de probetas, lo que es la protección inicial, que no pueden estar expuestas al sol, tienen que estar con paños húmedos para evitar, como les digo, cualquier microfisuración que si pasara en una probeta de compresión no es tan grave porque se comprime esa microfisura, pero en flexión es una discontinuidad y tiene una pileta con resistencia eléctrica de curado de una gran cantidad de vigas y algunas probetas de compresión de 15 por 30 coladas. Respecto a lo que es, como les decía, el ensayo propiamente dicho, hay que hacerlo en prensa de precisión, son ensayos en los tercios medios, como vamos a ver, se ven ahí los apoyos cilíndricos, como hemos visto en material de construcción. La separación entre apoyos típica es de 45 centímetros, con lo cual los apoyos superiores están separados 15 para que me queden 15, 15, 15. La rotura se tiene que verificar que se dé en el tercio medio. La resistencia a flexión en general se se especifican valores de 4,5 megapascales, en algunos pavimentos 4, en algunos mucho más exigentes 5. 4,5 megapascales es un valor típico de diseño y la relación entre flexión y compresión varía en función si trabajamos con agregados rodados, que pueden estar en el 11, 11,5%, y con agregados triturados suele estar en el 12, 12,5%, y con algunos triturados basálticos puede andar en el 13,5, 14%. Entre ese 11% y ese 13% hay un 20% de diferencia. No es solo un 2, es un 20% referido al 10, lo cual hace que uno deba hacer correlaciones con sus materiales locales entre flexión y compresión. ¿Cuántas muestras se toman? Bueno, no es consistente tomar probetas de todos los camiones, por más que existan muchos profesionales, muchos inspectores que lo quieran hacer. Esto eh, no digo que esté mal, pero ¿para qué controlar más de lo que pide el reglamento? Muchas veces se hace pensando en que el proveedor de hormigón va a sacarle cemento justo a un camión, justo al que no le saquen probetas, lo cual es poco difícil de entender que si uno hace controles aleatorios, por ejemplo, lleno 70 metros cúbicos con 9 viajes de hormigón, bueno, le saco muestra a 4, pero no le voy a sacar los 4 primeros o los 4 últimos o le voy a avisar por teléfono al proveedor, con lo cual el muestreo aleatorio, esto ya lo hemos visto en material de construcción, eh, yendo por el ridículo. Nosotros ya hemos estudiado ensayo de ladrillos. Si yo tengo un lote de 10.000 ladrillos, no voy a ensayar los 10.000 porque me quedo sin ladrillos. Ensayo 20, si esos 20 dan bien, los 10.000 están bien. Si esos 20 dan mal, los 10.000 están mal. Son muestreos aleatorios que se hacen por lote. Acá tiene un cuadro, un envolvente del reglamento de la norma ILAN de hormigón elaborado en función de lo que es el volumen a colar en el día, cuántos camiones equivalentes entrarían y el número de muestras que se deberían sacar. Fíjense que muestras es conjunto de probetas. Es decir, que una muestra puede estar constituida por 2, 4 o 5 probetas, ya lo veremos enseguida, pero en función que va aumentando el volumen, claramente aumenta el contenido de muestras, pero la representatividad de muestras
empieza a ser cada más metros cúbicos. Bien, entonces si ustedes tienen llenadas hasta una llenada común es hasta 100, 150 metros cúbicos, es algo convencional. Con 5 muestras es suficiente. Es más, en grandes obras, cuando uno tiene volúmenes grandes, 1000, 2000 metros cúbicos por día, empresas más aún, eh, se permite sacar una muestra cada 100 metros cúbicos siempre y cuando el hormigonado sea continuo, sin interrupciones de más de 3 horas, o sea, de la misma obra, pueden ser plantas diferentes, pero de la misma obra, con materiales similares, con dosificaciones iguales, verificaciones válidas. Es decir, que mientras más el volumen, yo puedo espaciar más el volumen de una muestra cada X metros cúbicos. ¿Es entendible? Mínimo hay que sacar 2 probetas por cada muestra, y de esas 2 probetas, las dos las vamos a ensayar la edad de diseño, que generalmente es 28 días, pero puede ser otra de diseño, y en función del promedio vamos a poder ver qué puede haber pasado con el ensayo, si estuvo bien hecho, no, si estuvo viciado. Por eso cuando uno hace 2 probetas, no es una 7 y una 28 días. Las dos son a 28 días o a la edad de diseño. Si yo compré un hormigón H25 a los 7 días, bueno, rompo las dos a los 7 días para que me den ese H25, esos 25 megapascales. Por ahora, ya vamos a ver el análisis de las probetas, pero para que se entienda. Con lo cual el mínimo es 2, no es que una se rompa a cada edad. Ya vamos a ver que a veces en obra se toma una probeta por camión y eso pierde el control del hormigón de la estructura, la posibilidad de un reclamo, los conflictos con inspección por ahorrarse una probeta o por desconocer las normas de ensayo. Respecto a lo que yo le decía, cada muestra tiene que estar constituida por lo menos 2 probetas, pero a veces es recomendable hacer ensayos de una edad anterior, a 7 días por ejemplo, para ver tendencias, desapuntalamiento, habilitación temprana, qué sé yo, pueden verse algunas otras cosas. Y una postura bastante utilizada, que recomendamos en varias obras, es tomar 4 probetas por muestra, lo cual no indica por camión. Recuerden que uno saca probetas de uno cada 3 camiones más o menos. Si analizan la tabla les va a dar eso, para llenadas convencionales. Y rompemos una 7, 2 a 28, y la última se guarda a testigo o a 90 días o a otra edad. Y esa probeta, si las a 28 días, si la edad de diseño de los hormigones de 28 días dan bien, ya vamos a ver qué significa que den bien. Bueno, se tiran los ensayos, se usa para un cantero esa probeta, pero está bueno a veces tener esa probeta para no ir tanto al testigo de la obra si existe alguna falencia en el ensayo o en la calidad del hormigón. Protección de las probetas. Las primeras 24 horas del hormigón, ya hemos dicho que son las más importantes, y lo volvemos a repetir, y las primeras 24 horas probetas también, con lo cual, por un efecto de volumen, imagínense una probeta de 10 por 20, si le cae una helada la va a dañar mucho más que a un pilote enterrado, con lo cual proteger las probetas es muy importante por este efecto de escala, que cualquier cambio brusco de temperatura o un asolamiento directo va a levantar mucho más la temperatura que una columna encofrada, porque está encofrada con madera. Son solo ejemplos para ver que las probetas hay que cuidarla de cierta manera porque lo dice la norma, y a la estructura hay que cuidarla de otra manera porque lo dice el reglamento. ¿Sí? Entonces eso hay que tener en cuenta bien, de que no es solo cuidar las probetas y tiro la estructura, no. Cuidar las probetas y cuidar la estructura. Ese cuidado de la estructura lo vamos a ver después en la unidad 9 de elaboración y puesta en obra. Con lo cual, las primeras 24 horas son las más importantes, y si a uno se le congela la probeta, le da el sol y levantan 40 grados, puede haber variaciones del 20% en menos para altas temperaturas y más del 50% en menos para bajas temperaturas. Con lo cual hay que protegerla según dice la norma, que es en un lugar entre 15 y 27 grados. ¿Dónde? En el obrador. ¿Dónde? Bajo una caja de cartón con telgopor. Entonces, a ver, hay medidas para dar protección a bajas temperaturas de las probetas para que sea representativo del hormigón despachado. Pónganse en lugar del proveedor de hormigón. No puede decir, bueno, yo a este le voy a poner 50 kilos más de cemento para que den bien las probetas porque se lo van a congelar. O a este no, a este le voy a dar bien justo el hormigón porque sé que hace ensayos. No, a ver, el H25 de carbón hormigonero es igual para una empresa que para otra, con lo cual hay que controlar según procedimientos estandarizados. Protección de obras lineales con cajas aislantes, eventualmente con alguna resistencia eléctrica. A ver, si tengo condiciones de clima benignas, bueno, con una tapa en un molde o con un plástico suficiente. A ver, hay que tener en cuenta
diferentes medidas en función de la obra que se esté trabajando. Taparlas con plástico, no dejarlas abandonadas. Abajo a la derecha me llaman, ingeniero, me dan mal las probetas, el hormigón es malo. Fuimos un lunes y las probetas del viernes estaban en la intemperie y le habían caído 2 heladas, no una exageración. Y el ingeniero de la obra, y la tapé con plástico. Y bueno, no se hacen así las probetas. Bueno, pero si mi obra yo no la protejo, bueno, está pésimo porque esa obra no va a resistir y no va a ser durable. Fundamentalmente el hormigón de recubrimiento, ya lo hablamos. El hormigón de recubrimiento es el que más sufre y el más importante para la durabilidad de la estructura. Con lo cual, capaz que la estructura no se cae, pero no dura. ¿Sí? Y si no dura, no es sustentable, con lo cual no puedo pensar este tipo de cosas hoy. No es una excusa, yo dejé tirada mi estructura, yo dejo tirada las probetas, porque el proveedor de hormigón no tiene por qué hacerse cargo de un ensayo fuera de norma. Imagínense ustedes que un proveedor de acero se haga cargo de un ensayo a tracción fuera de procedimiento, una máquina universal no calibrada, sin hacer gráfico de ensayo, nada. Le digo, hey, lo rechazo porque yo tengo mi procedimiento. Imagínense qué le va a decir. ¿Sí? Entonces, la verdad que uno tiene que tener, que tener en cuenta que eh, hay que hacer los ensayos según un procedimiento estandarizado, ¿bien? Que es lo que estamos diciendo. Y luego de esta protección inicial, que el primer día está en el molde, el primer día no son 24 horas, pueden ser 16 horas, quiere decir que yo puedo moldear la probeta a las 5 de la tarde y al día siguiente desmoldarla a las 8 de la mañana para reutilizar ese molde, no pasa nada. Eh, los moldes metálicos son reutilizables, algunos plásticos también. Se desmoldan, se identifican, es decir, se marcan con un indeleble y se colocan en una pileta de curado o una cámara de curado. Lo más recomendable, ya les comentaré por qué, es una pileta de curado, que se satura con cal para que tenga un pH elevado para evitar de alguna manera que exista alguna lixiviación del hormigón superficial, lo cual no debería ser un efecto muy notorio, pero principalmente para que la probeta se imagine que no está rodeada de agua, sino que está rodeada de hormigón húmedo, es decir, de un pH alto, es decir, la cal, saturado con cal, un pH arriba de 12, y hay que conservarla allí hasta la edad de ensayo. ¿Qué significa la edad de ensayo? Si yo la rompo a los 28 días, bueno, la saco de la pileta cuando la camioneta venga y la rompa en el laboratorio, por más que vaya a los 35 días. No la saco a los 7 días, como vamos a ver en algunas otras fotografías. Vamos a ver diferentes fotografías con casos reales de obra de qué cuidados uno podría llegar a tomar. Fíjense abajo a la izquierda, tachos a la intemperie, 8, 10 grados. No, el curado tiene que ser a 23 más menos 2. ¿Por qué? No es porque sea ideal para el hormigón, es porque lo dice la norma. Entonces, ¿por qué yo me quiero apartar de la norma? Fíjense en la pileta de arriba, fantástica la pileta, pero sacaron tantas probetas, porque le sacaban 6 probetas por camión en esta obra, que la empezaron a sacar del agua. Y estos ensayos ya pierden validez. Entonces, ¿por qué hacer tanto control si después me va a costar mucho tener el curado en obra y ni que hablar los costos de los ensayos? Fíjense abajo a la derecha, una pileta que tenía una tabla y en ese círculo había una resistencia eléctrica, se quemó y nunca nadie la cambió, con lo cual no hay ningún control de temperatura garantizado a la intemperie. Pileta de agua sin agua, sucia, con probetas marcadas, probetas tiradas en los moldes que nunca han tenido agua, como arriba a la derecha. Buenas prácticas, ¿sí? Una estufa, una resistencia eléctrica arriba, abajo, algo que pueda levantar el agua de la temperatura del agua entre este rango de 22-25 y controlarla con un termómetro pinche. En climas muy calurosos, me ha tocado verlo en San Juan, en Santiago del Estero, en Chaco, que a veces el agua no está a 25 grados, está más, con lo cual habría que refrigerarla. La verdad que son costos elevados, pero hay plantas que incorporan hielo diariamente, algo de hielo al agua para bajarlo a 25 grados. Eh, no le veo mucho el sentido económico, pero realmente un incumplimiento de la norma, sino o grandes habitaciones con aire acondicionados muy grandes de 7, 10 mil frigorías, equipos grandes, solo para bajar la temperatura del agua, que si uno baja la temperatura ambiente termina bajando inherentemente con el tiempo la temperatura del agua. No puedo tener probetas congeladas, probetas bajo una capa de hielo envueltas en cartón, que me habían dicho en este caso de que no era básicamente para lo que era
era el cartón, perdón, para evitar que se tomen frío las probetas. Y vos decís, un cartón, la verdad que no le va en agua fría a aislar la temperatura a la probeta. Entonces esto no es representativo. En este caso de la obra, la probeta dio la mitad de lo que hubiera dado que si se curaba bien. Tenían las instalaciones para curar bien, es decir, tenían un obrador a todo lujo y no pudieron cobrar un certificado por esto. Entonces, a ver, todo esto trae implicancias. El descuido trae una implicancia y un conflicto. Fíjense, dos barrios de la misma etapa, o sea, diferentes etapas, mismo barrio, diferentes contratistas. Un barrio terminó una vivienda, puso una estufita y con esa estufita mantenía más de 20 grados las probetas en los tachos. Otra tiene el mismo tacho y las probetas están medio fuera del agua, a la intemperie y en los moldes. Imagínense esos moldes, lo arruinados que van a estar y lo difícil que va a ser desmoldar después las probetas. A ver, mismo pliego, misma obra, diferente sector. Voluntad de la empresa constructora. Porque una voluntad, nada más. Y a veces no se entiende de que hacer las cosas bien es mejor, porque las probetas te van a dar mejor. Entonces va a tener menos conflicto, menos dolor de cabeza, con lo cual a todas las partes les conviene consensuar y hacer las cosas según procedimiento. Porque si no va a venir la hormigonera y me va a decir, mirá, la verdad que ese tacho está fuera del agua y está a temperatura baja y va a tener razón en hacerlo, ¿bien? Entonces hay que tener en cuenta de seguir los procedimientos. Buenas piletas de curado con resistencias eh, y termostatos para ir manteniendo la temperatura. Cuando uno tiene una obra ya en un lugar techado puede colocarlas ahí para darle un poquito más de eficiencia energética, no consumir tanta energía, pero se puede hacer perfectamente. Una estufa con probeta 10×20, una combinación excelente, levanta la temperatura muy bien. Las probetas no necesariamente tienen que estar paradas, pueden estar acostadas en cualquier dimensión. No le pasa nada que haya... A veces me preguntan en una obra, ingeniero, ¿puedo poner una probeta arriba de la otra? ¿Se puede romper? Y uno dice, si con el peso de 3 kilos de una probeta sobre otra, o de 12 kilos por una probeta grande de 15×30, se rompe la anterior, imagínense esa probeta que tiene que soportar varias decenas de toneladas. Estamos hablando de esa escala, entonces pueden apilarse sin ningún problema, siempre y cuando sea cómodo. Las cámaras de curado yo no suelo recomendarlas porque hay que tener control. Una cámara de curado es un lugar de vapor, de agua, que casi no se ve nebulizado el agua y uno tiene que tener la superficie completamente húmeda de la probeta. Yo, en, la verdad que por este medio he visto una sola en el Centro Técnico de Loma Negra, no indica que no haya más, le hago propaganda porque anda muy bien, nada más, pero hay muchas cámaras, más de 10, 15 que he visto que rocían con agua, le tiran baldazos de agua, eso no es una cámara porque la resistencia del hormigón va a sufrir. Tiene que haber una niebla como entrar una nube, pero a 23 grados, lo cual es muy difícil hacer y registrar, porque si usted pone un higrómetro adentro, ¿qué le va a pasar? Se va a romper porque tiene mucha humedad. Con lo cual hay que tener cuidado y salvo obras de mucha envergadura, no es muy habitual el trabajar con este tipo de cámaras de curado en general. Respecto a lo que es el registro de trazabilidad, siempre hay que tener en cuenta planillas para saber la probeta, el cono, de qué sector de la obra es, si es la progresiva tal del pavimento, si es del piso tal, si son los tabiques del piso 5, si es el canal en tal esquina, si es la cuneta de tal cuadra en tal sector. La verdad que, a ver, hay muchas cosas que uno tiene que registrar, tener trazabilidad. Estos son los datos que están volcados en esta planilla, que va el tipo de hormigón, el número de remito, el volumen de hormigón, qué elementos, cuándo llega y cuándo se va de la obra, qué asentamiento dio, qué temperatura dio, si hubo otro ensayo como el aire, peso unitario, si se recibió conforme y qué probetas moldeó. ¿Para qué esta planilla? Esta planilla es para principalmente tener trazabilidad ahí. Si las probetas dan bien, lo más probable es que esto quede archivado en un bibliorato, documentación de obra, pero si dan mal, yo puedo no solo saber el elemento estructural, sino saber si me da alguna pista a la planilla, qué sé yo, me dio mal la probeta,
el camión estuvo 5 horas, estuvo mal. Dio mal una probeta. La verdad que el hormigón dio 8 grados, che, muy bajo. ¿Cómo se nos pasó esto? Dio mal una probeta y la verdad que le pusimos el triple de aditivo. ¿Qué animales somos? Bueno, entonces sirve para esto y para mejorar y para entender la causa, porque cuando enseguida veamos que cuando da mal una probeta hay que ir a la obra a sacar un testigo, antes de eso hay que investigar qué es lo que puede haber pasado y estas planillas justamente pueden reunir lo que es esa información. Yo recomiendo siempre, no por tirar papel, sino para tener una mejor trazabilidad, hacer una planilla por día que se vaya guardando en orden correlativo, anotar los datos de todos los viajes, si se puede, si no por lo menos de lo que se toman muestras, y luego la planilla de ensayo a compresión puede ir a una planilla independiente. Se rompen las probetas, el laboratorio, que puede ser de obra, en obras de envergadura, puede ser un laboratorio externo, público o privado, certificado o no, que tenga una confiabilidad importante y que el laboratorio le abra las puertas a todos sus registros y a presenciar los ensayos cuando sea necesario, se ensaya las probetas y da X resistencia a compresión que analizaremos después. Con lo cual, este segundo registro sí se puede llevar en Excel, quiere decir un Excel que diga qué probeta, qué fecha, de dónde, cuánto dio, para después analizar esas probetas a ver si cumple o no cumple con lo especificado. Ese cumple o no cumplen lo vamos a ver enseguida en los criterios de aceptación del hormigón. Y eso sí se puede llevar computarizado para ver si cumple o no y ver qué sectores de la obra pueden estar afectados para investigar y eventualmente evaluar algún elemento estructural. Respecto a lo que es el tiempo de curado, y que el curado son dos factores, humedad y temperatura, ¿cómo influyen estos dos factores en el tiempo, tanto en las probetas como en las estructuras? Fíjense estos diagramas. Tengo este diagrama tiempo, resistencia a compresión en estado húmedo. Una evolución convencional sería esta. Un curado húmedo todo el tiempo, tengo cerca de un 75% a 7 días, a 100% se considera 28 días, pues crece un poco más. ¿Sí? Yo una estructura no la curo 7 días, una probeta sí, pero una estructura, el tiempo de cura vamos a ver que es de 7 días, entonces uno dice, bueno, estoy haciendo trampas si la probeta la curo 28 días, no, porque si ustedes se fijan, a los 7 días, cuando yo dejo de curar una estructura, le saco el plástico, por ejemplo, por decir algo, una losa para que quede claro el ejemplo, bueno, no es que se plancha la evolución de resistencia, sigue evolucionando la resistencia y a la larga termina llegando, fíjense, a los 90 días termina llegando como al 100% a los 28 días. Pero si yo no hago un curado, va a sufrir muchísimo el recubrimiento, voy a tener hormigones de baja durabilidad y si no curo directamente voy a tener un problema grave, no solo en la caída de resistencia de las probetas, sino principalmente en una obra. Y respecto a la temperatura, la norma dice 23 grados porque es una temperatura estándar de laboratorio, no es porque sea la mejor o la que más resistencia yo obtengo. Si yo curaría a 15 grados, bueno, a 7 días voy a tener una resistencia más baja, fíjense, porque las reacciones de hidratación dependen de la temperatura, eso ya lo vimos en cemento, pero a la larga me da más. Que esto 15 grados, una temperatura media, puede ser perfectamente de una obra, de una estructura. Si yo curo a 7 grados, a la larga me da igual que las otras, pero fíjense que a 7 días puedo tener la mitad que a 23 grados. ¿En qué traduzco esto? Tiro hormigón. No me importa, dijo un tacho afuera, en invierno, con las probetas, 7 grados. Rompo a 7 días, me da la mitad. La inspección se me va a enojar y el proveedor de hormigón elaborado no me va a querer resolver el reclamo porque yo curé mal las probetas. Entonces, ¿qué cuesta tener las medidas que dijimos recién en obra? Esto es muy, muy común, por más que ustedes quizás no me crean, sumamente común en las obras y uno tiene que dar lo que son estas medidas, reitero, para reducir conflictividad. Pero si tengo congelación a menos 2 grados, ya ahí sí no hay vuelta atrás, ya hay daño permanente. Si tengo temperaturas más altas, 32 grados de media, lo cual sería muy difícil encontrar, estamos hablando de media, media diaria, al principio da un poquito más y a la larga da un poco menos que a 23 grados, porque las reacciones son mucho más desordenadas, pero fíjense que 7, 15, 23, 32 da lo mismo, da más o menos 5%, no hay diferencia. 40 grados ya daría menos, pero sería un caso más específico. Respecto al moldeo y curado de
probetas en las condiciones de la estructura. Muchos profesionales dicen, no, yo la probeta la curo y la dejo al lado de la estructura y la probeta me tiene que dar bien. Bueno, que le dé bien o no, pero no es responsabilidad ya de la calidad del hormigón elaborado, porque el probador de hormigón elaborado no puede saber dónde y cómo la va a dejar. Si la va a mojar, si la va a dejar el aire, si lo va a golpear, que sé yo, pueden parecer bastantes cosas, pero puede ser útil moldear probetas adicionales a las otras que venimos hablando normalizadas, adicionales, juegos de 4 probetas adicionales, para habilitar ante una estructura, habilitar ante un puente, aplicar tensiones de posttensado antes o saber el tiempo, ciclo de curado acelerado, que se insufla vapor a temperatura elevada del orden de 60, 65 grados de estructura para que ya a las 24 horas tenga resistencias tan elevadas como el 70% de la resistencia equivalente a 7 días para poder lanzar, por ejemplo, este puente abajo a la derecha, es un puente cual participé sobre el río Colastiné, un brazo del Parná, con lo cual, a ver, se curaba vapor, se gastaba energía, ¿para qué? Para poder reutilizar los moldes y poder ir dando productividad a la obra y se dejaba en un cajón interno probetas para ver qué resistencia tenía en el momento de desmolde. Acá tiene ejemplo de ese cajón que le daba lo que era el vapor para tener más representatividad de la estructura. Si yo quiero parar antes del curado, a ver, condiciones diferentes a las probetas normales, hay varias para acelerar tiempo y para ello yo puedo curar, moldear y curar probetas al lado de la estructura y que nunca entren al agua propiamente dicho, siendo representativos o siendo algo más fiel a la estructura. Se me borraron realmente de acá, son varios defectos que tienen las probetas, pero voy a hablar en otra charla independiente porque no sé qué puede haber pasado con estas fotografías. Bien.